Bueno, pues vamos a seguir ya con el último punto de esta Segunda Guerra Mundial y como todos podéis imaginar, pues son las consecuencias de la guerra, ¿vale? Es decir, bastante fuerte, es la guerra más dura que ha vivido el mundo hasta la fecha y bueno, en fin, ya veréis que son consecuencias que se nos escapan en sus dimensiones, en su crueldad, en fin, un poco en todo. Se nos escapa casi, ¿no? Las cifras nos parecen, no sé, casi falsas, no falsas, sino que son tan grandes, tan exageradas que parece, ¿no? Que no son tan importantes. Pero bueno, son grandísimas las consecuencias y ahora vamos a ir viéndolas. Venga, balance de la guerra. El balance de la guerra. Lo primero, vemos que hay una Europa destruida, aunque las batallas se hacen en prácticamente todo el mundo, pero sí es verdad que Europa es el lugar donde más fuerte o donde más tiempo se va a producir esta guerra y por lo tanto vamos a acabar con una Europa totalmente destruida a todos los niveles económicos, niveles de población, en fin. Segunda idea, que toda la población se vio afectada, es decir, es una guerra que no solo los militares van a estar afectados, sino toda la población, los civiles especialmente, ¿no? Los militares también, pero los civiles pues van a sufrir muchísimo. En este sentido, cabe destacar, cuando hablamos de que toda la población se ve afectada, pues la resistencia, ¿no? Es decir, incluso la guerra no solo se juega en el campo de batalla, sino que en los lugares donde hay paz, donde hay paz, donde no está la guerra, donde no está el frente, también va a haber muertos, ¿no? Aquí, insisto, la resistencia son esos grupos de la Alemania ocupada que van a luchar contra esa Alemania ocupada. Y también, hombre, que se crea después de la guerra, de los horrores de la guerra, se va a crear la ONU para intentar evitar otro conflicto. Si el mundo, cuando acabe esta guerra, dice que no se puede volver a repetir esto que se ha vivido y por lo tanto, con ese carácter o con esa idea, se va a crear la ONU, ¿vale? Que ya sabéis qué significa la Organización de Naciones Unidas, ¿vale? Y insisto, el primer planteamiento de la ONU es evitar otro conflicto. Bueno, pues vamos a ver la segunda de las consecuencias, ¿vale? El impacto moral. Bueno, esto es un poco más difícil de medir, pero sí es verdad que va a ser una de las grandes consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial. Porque se van a poner en cuestión todos los valores de Europa. Es decir, cómo el hombre europeo, en este caso Europa de nuevo, ha sido capaz de caer en otra gran guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial, y los muertos que ha provocado. Si también todo el tema de el horror que es capaz de hacer el ser humano, por ejemplo, ¿no? Esto se va a ver en los campos de concentración, ¿vale? Los filósofos, los políticos se van a preguntar cómo el hombre es capaz de hacer tanto mal a otros hombres, a otras personas. La bomba atómica, cómo el ser humano ha sido capaz de inventar, la tecnología ha sido capaz de inventar algo que pueda acabar con él mismo, es decir, el fin de la especie del ser humano parece ser en el propio ser humano. Bueno, pues esto va a provocar el horror del ser humano, así como el ser humano no es capaz de lo mejor, pero al mismo tiempo también de lo peor. En este caso ha sido capaz de lo peor en esta Segunda Guerra Mundial. Insisto, y esto se ve sobre todo en los campos de concentración, cuando se van a ir descubriendo y van a ir viendo todo lo que ha ocurrido en esos campos de concentración y en la bomba atómica. Es decir, ese hombre que es capaz de poderlo todo, de avanzar todo, de curar enfermedades, de avanzar el mundo cada vez más, también es capaz de acabar con el mundo. ¿Tanto merece la pena? Bueno, pues eso es lo que se va a ir preguntando durante este periodo. Todo esto va a llevar también a que se celebren los juicios de Nuremberg. Nuremberg es una ciudad alemana y aquí se van a juzgar a todos los dirigentes nazis que sobrevivieron a la derrota de Hitler, ¿no? A la derrota de Alemania. Y se van a juzgar por delitos contra la humanidad. Va a aparecer este concepto que no existía anteriormente a la Segunda Guerra Mundial, pero ahora sí va a aparecer, ¿no? Delitos contra la humanidad, es decir, delitos contra el ser humano, ¿vale? Bueno,
el impacto demográfico, también muy interesante. Cada vez que hablamos de demografía y de demográfico, demo significa población. Por lo tanto, el impacto demográfico va a ser el impacto que va a tener esta Segunda Guerra Mundial en la población. Bueno, pues fijaros, se habla entre 55 y 60 millones de muertos. ¿Esto qué es? Pues esto más de toda España. Si actualmente en España hay 46 millones de habitantes, pues estamos hablando que mueren en esta Segunda Guerra Mundial, en 4 años, 5 años, mueren 55 o 60 millones de muertos. Pero algo que va a golpear por primera vez también en la historia es que la mayoría van a ser civiles, es decir, la mayoría de las muertes se van a producir no en el campo de batalla, sino fuera del campo de batalla, en las ciudades, ¿vale? Por hambruna. Esto se va a ver sobre todo en los bombardeos masivos, es decir, va a haber bombardeos masivos de ciudades tanto por parte aliada como por parte nazi, por parte alemana, y este bombardeo masivo pues, va a provocar desnutrición. También dentro de estos impactos demográficos debemos hablar del exterminio nazi, ¿no? Como los nazis van a provocar los 6 millones de muertos, estos que vimos por el simple hecho de ser judíos. Y algo muy interesante es esto que vais a ver aquí, ¿no? Que es este cuadro, lo tenéis en el libro, de las pérdidas humanas. Pérdidas humanas de la Segunda Guerra Mundial. Veis aquí de mayor a menor, ¿no? Creo, de los países donde se van a ir produciendo, no es de mayor a menor, pero bueno. Pero sí lo vais a ver, que es impresionante. Entonces, fijaros, ¿quién más pierde en esta guerra? La URSS. Fijaros, Rusia, desde 1917, que comenzó la Revolución Rusa, como vimos después de la Guerra Civil Rusa, Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, Guerra Civil Rusa, Segunda Guerra Mundial, que otra vez, ¿no? muy, muy golpeada. Fijaros esta cifra, 10 millones de muertos de civiles, 10 millones de civiles y 7 millones y medio de militares. Bueno, pues aquí veis, ¿no? Veis la gran cantidad de muertes. Alemania, 3.850.000 y medio millón de muertos ¿cómo se dice esto? De civiles. Bueno, vale, lo vistiendo. Francia, otro gran país que va a perder. China todo lo grande. Y diréis, China no hemos visto nada. Bueno, pues China participó en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que fue atacada por Japón. Japón hizo verdaderas atrocidades en China, con también exterminios, asesinatos en masa, pues 3 millones y medio de militares, pero fue 10 millones de muertos de civiles en China. China todo lo grande, era una gran cantidad también de personas que murieron. Japón, pues mira tú, Japón, los 700.000 muertos aquí, 700.000 muertos de civiles, que 150.000 más fueron de las bombas nucleares. Las bombas nucleares y 1.200.000 de soldados. Bueno, y me gustaría que nos paráramos, fijaros, en Estados Unidos, donde vamos a encontrar 298.000 militares muertos, pero fijaros en civiles una rayita. Me gustaría que me pusierais en los comentarios, por privado, ¿vale? Me pusierais en los comentarios porque no mueren. ¿Por qué no mueren civiles de Estados Unidos? Bueno, si queréis también de Canadá, ¿vale? Que también van a participar. Hay muertes de militares, ¿no veis? 298.000, pero no hay ningún tipo de muerte de civiles. Entonces, bueno, ponedme en los comentarios por qué creéis que no mueren civiles americanos de Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pues fijaros, esto también va unido, todas estas muertes, a los grandes movimientos de población. 20 millones de personas tienen que dejar, ¿vale? Bueno, cuadro de muertes es esto de aquí, ¿vale? Esto de cuadro de muertes es aquí. Bueno, pero 20 millones de personas, movimientos de población, 20 millones de personas tienen que dejar sus ciudades, sus campos, sus pueblos, porque va a haber un gran trasvase de población durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. 20 millones de personas van a estar obligadas a moverse de sitio en toda Europa. Bueno, repercusiones económicas, que también es muy importante. Ya estamos viendo, por ejemplo, en la actualidad, con esta gran crisis de la pandemia del COVID-19,
y del coronavirus, cómo está provocando también unas repercusiones económicas muy grandes. Cada vez más se está hablando de las repercusiones económicas y se está dejando de lado las repercusiones sanitarias, los muertos y todo esto. Bueno, a día de hoy que estamos grabando esto. Bueno, pues fijaros, vamos a encontrar una Europa devastada. Europa no va a tener fábrica, no va a tener carretera, no va a tener puente, todo esto va a estar destruido, es decir, nula capacidad de producción por parte de Europa. Esto va a provocar que la actividad económica esté paralizada, es decir, campos destrozados de cultivo, animales muertos, ganadería, mucha ganadería perdida, mucha ganadería muerta. Pues entonces, actividad económica totalmente paralizada en en Europa. Esto va a provocar un gran endeudamiento por parte de los países europeos. ¿Por qué? Porque sus poblaciones tienen que comer. Y por lo tanto, como tienen que comer, hay que comprar la comida fuera. Y si hay que comprar la comida fuera, hay que pagarla. ¿Y dónde se compra esa comida? Pues a Europa. ¿Vale? A Estados Unidos. Europa se va a ver obligado a comprar todo su material, toda su comida, todo, sobre todo durante unos años, a Estados Unidos. Y Estados Unidos va a aumentar su producción. ¿Vale? Aumentó la producción de todos estos productos de primera necesidad, de fábrica, de maquinaria para fábrica. Por lo tanto, la gran beneficiada de esta Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, porque a partir de aquí se va a convertir en la gran potencia económica, militar, etcétera, que sigue siendo hoy día. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Primera Guerra Mundial da un gran paso, pero a partir de esta segunda, pues va a dar el paso definitivo. Fijaros, bueno, y el otro país beneficiado, la URSS, porque la URSS se va también a convertir en una gran potencia vencedora, porque va a ampliar sus territorios, y además Rusia va a conseguir conservar toda su industria. Si la parte industrial de Rusia, que está mucho más al interior, no va a ser destruida por parte de los nazis de Alemania, sino que se va a mantener intacta. Esto va a provocar que pueda fabricar, que pueda comenzar a fabricar rápidamente, que pueda producir. Pongo una de las imágenes de esta devastación de Europa. Esta es una de las imágenes que a mí me ha impresionado durante muchos años. Yo estoy aquí, he tenido la suerte de estar en esta ciudad, y es en Colonia. Colonia es Colonia, ¿vale? Colonia es una ciudad cerquita ya de Berlín, bastante cerquita de Berlín, que bueno, que va a quedar totalmente destruida por parte de la aviación americana. Vamos a poner un colorcito que sea un poquito más, ¿vale? Mira, blanco no se ve. ¿Vale? Mira, fijaros, estos son los puentes. Aquí si lo veis bien, ese puente está totalmente destruido, ese ferrocarril, ese puente totalmente destruido. Todas las casas, si os dais cuenta, todo esto es la población, todo esto es la casa, las casas totalmente destruidas, en fin, todo reventado, ¿vale? Totalmente destruido por parte de la aviación americana. Y es curioso cómo queda en pie, fijaros, este edificio, ¿cuál es? Bueno, la catedral, esta es la catedral de Colonia, una de las catedrales más grandes del mundo, si no la más alta, ¿vale? No la más grande, sino de las más altas. Bueno, ¿y por qué queda intacta? Pues curioso, pues dicen que queda intacta porque la aviación americana decidió que quedara intacta. ¿Y por qué? ¿Porque era muy religioso? No, sino porque le servía para orientarse. Sí, como esta estructura se veía desde muy lejos, desde el cielo, pues servía para orientarse y saber exactamente pues, dónde estaba. Mira, pues ahí está Colonia, pues tiro para la derecha, para la izquierda. Por eso, fijaros, como queda prácticamente intacta. Caen todas las bombas alrededor, pero la catedral no. Bueno, una de las curiosidades. Bueno, y por último, todas las cosas también más interesantes, que ya nos va quedando menos, es esto de los cambios políticos y acuerdos políticos y cambios territoriales. Bueno, esto se va a fraguar antes de la victoria de los aliados, es decir, los aliados, antes de que acabara la guerra, cuando se veía ya que iban a ganar o que tenían muchas posibilidades de ganar, van a tener una serie de reuniones, ¿vale? Una serie de reuniones para organizar la paz. Y dentro de esa organización de la paz, pues van a estar estos cambios, estos acuerdos políticos. Vamos a ver si soy capaz de coger otro colorcito. Venga, bueno, este no. Van a coger estos acuerdos políticos y estos cambios territoriales. Bueno, dentro de esto la gran beneficiada, la URSS, ¿vale? Va a ser la gran beneficiada de todos estos cambios territoriales. Lo voy a subrayar. La URSS, la gran beneficiada, ya que se anexiona, va a ocupar muchísimos territorios. Esto va a tener una consecuencia importantísima durante toda la segunda mitad del siglo XX.
Si la URSS se va a convertir en la segunda potencia mundial, o la primera, es decir, mano a mano con Estados Unidos, y también va a ser gracias a que se anexiona, se va a quedar para ellos muchos territorios que va a llevar el comunismo. Por lo tanto, va a comenzar a haber una Europa comunista. Esta Europa comunista va a nacer de la ocupación por parte de la URSS de un montón de territorios. ¿Qué más consecuencias? Bueno, pues los regímenes del eje fueron eliminados, es decir, ya no va a existir ningún fascismo en Europa ni prácticamente en todo el mundo, va a existir solo, por lo menos en este primer periodo, regímenes comunistas y una parte, si queréis, occidental democrática, aunque aquí hay una excepción. Ya sabéis que aquí está España. En España va a seguir gobernando Franco, que mucho no es el último fascismo de Europa. Bueno, pues ese último fascismo de Europa dicen que va a ser España. Esto es interesantísimo, porque sobrevive Franco y bueno. Bueno, pues todos estos regímenes van a ser eliminados. El nazismo, el fascismo y todo esto van a ser eliminados de Europa durante muchos años. Hubo una serie de conferencias, este punto también muy importante, hubo una serie de conferencias entre los distintos líderes mundiales para, insisto, organizar el fin de la guerra y la paz. Bueno, pues hay mucho de Potsdam, San Francisco, es decir, todo esto, insisto, estas conferencias son reuniones, aquí tenéis una, ¿vale? Esta creo que es la de Yalta, una de las más importantes, donde se van a reunir los distintos líderes mundiales, los más importantes. Fijaros, ¿quién son? Pues bueno, aquí tenéis Churchill, inglés, Roosevelt, ahora explicaré algo de Roosevelt, americano, y Stalin, el camarada Stalin, de la URSS, ¿vale? Estos tres van a ser los verdaderos artífices de los años posteriores europeos, de cómo se van a organizar, ¿vale? Estos tres líderes, que insisto, van a seguir, ellos van a organizar la paz y Europa y el mundo después de esta Segunda Guerra Mundial. Como algo curioso, bueno, veis aquí el pobre Roosevelt. Roosevelt estaba enfermo, claramente enfermo en estas conferencias de paz. Dicen que fue una de las claves por lo que accedió, por lo que permitió que Stalin se hiciera con tantísimo poder. Estaba muy cansado, estaba enfermo y por lo tanto va a dejar que Stalin pues se quede con más territorio a lo mejor de los deseables o de lo que en principio ellos querían, ¿no? Tanto Churchill como Roosevelt. Insisto, los tres grandes protagonistas de la paz. Hay muchas fotos de estas, de los tres sentados y los tres ahí discutiendo. Bueno, pues insisto, una de las conferencias más importantes es la conferencia de Yalta, donde se decide la desmilitarización de Alemania, es decir, que Alemania va a comenzar a ser un país sin militares, no va a tener militares, no va a tener ejército, y algo que va a marcar también los años posteriores y su división en 4 partes. Diréis, 4 partes, sí, 4 partes. Pues si esto es Alemania, voy a poner aquí un dibujito, ¿vale? Fijaros si esto es Alemania, más o menos, ¿vale? Pues un gran pescado, una gran parte se va a quedar la URSS, y la otra parte se los va a quedar, pues, una EEUU, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ¿vale? Son los tres que se van a ir quedando, insisto, que se van a quedar o como se va a quedar Alemania. Berlín, que está ahí, está en la parte soviética, si lo acercamos, también va a estar dividida en 4 partes, ¿vale? La capital también va a quedar dividida en 4 partes. Esto después va a dar lugar a 2 países. Esto es el siguiente tema, ¿vale? Va a dar lugar a 2 países. Pero bueno, lo dejamos aquí planteado y después veremos los problemas que va a tratar o que va a provocar esto. Bueno, pues este sería el tema de la Segunda Guerra Mundial, tema interesantísimo, que solo él prácticamente se merece un trimestre entero. Pero bueno, nosotros lo vemos en este periodo.